Nuevamente. Me alegra verles. Quiero que me acompañen en sus Biblias buscando el Salmo 119, o creería que ya están ahí. El verso 65 que nos corresponde en este día, hasta el verso 72. Ya solamente nos quedan 100 versículos más o menos de este Salmo 119. Y vamos a meditar en esta porción bajo el título Aprendiendo de la humillación. Dice el texto: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardé de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Es interesante ver cómo a través de esta porción el salmista nos lleva a meditar en una realidad, podemos decir, que es la dinámica de la vida del hombre sobre esta tierra. Es triste decir que nadie se humilla a sí mismo. Ese sería un buen propósito, un buen anhelo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. Pero con regularidad nos encontramos que no es así, que no es tan fácil tomar una actitud de humillación, una postura de humillación. Más bien, se hace necesario que el Señor nos humille. Nadie confiesa su pecado. Somos sorprendidos en él. El salmista, iniciando esta porción, lo hace con una, podemos decir, una nota de gratitud. Y es anticipando claramente lo que ha sido su experiencia. Esta nota de gratitud con la cual empieza el salmista es por el buen trato que Dios ha tenido hacia él y los beneficios y las bendiciones que han llegado a su vida conforme a su palabra a través de ese buen trato que el Señor ha tenido con él. Y podemos decir que no lo pensamos lo suficiente, pero es algo sumamente cierto el bien que hace Dios para con sus siervos. Piensa por un momento en todas las formas en las cuales Dios nos ha tratado bien. Piensa en las muchas maneras en las que hemos podido contemplar y participar de la buena voluntad de nuestro Señor. Con normalidad no nos tomamos el tiempo de hacer esto, pero es importante que recordemos cómo Él nos ha elegido, nos ha llamado, nos atrae hacia Él, nos ha rescatado, nos ha declarado justos, nos ha perdonado en nuestra maldad, nuestro pecado, ha colocado de su espíritu en nosotros, nos hace parte de su familia, nos ha mostrado su amor,
nos constituye reyes y sacerdotes para Él, nos hace participar en su ministerio como colaboradores. Y además de esto, sin nosotros merecerlo, nos recompensa por tal labor. Y muchas otras cosas más pudiéramos nosotros pensar para iniciar nuestra meditación con agradecimiento. No hemos recibido lo que merecemos. Y esa es otra razón para agradecer. Ahora el salmista resalta un elemento y es que esa gratitud es conforme a la palabra, no es una gratitud simplemente porque me fue bien. Porque hay personas que se acuerdan de agradecer, pero si les va bien, si tienen, no sé, una buena salud, un buen empleo, buenos ingresos. Pero lo interesante del salmista es que él resalta un elemento y es que bien has hecho para con tu siervo, pero conforme a tu palabra. Y esto pues obviamente cambia totalmente la perspectiva y cómo nosotros debemos ver el bien que ha hecho el Señor y cómo nosotros debemos responder a Dios con agradecimiento, no solamente cuando nos va bien en nuestra propia vista, nuestros propios ojos. Es conforme a la palabra que nosotros podemos ejercitarnos en el discernimiento y en nuestro entendimiento acerca de lo que es bueno o no es bueno. Es bueno que lo que el salmista nos va a mostrar de manera sumamente reflexiva. Si uno se detiene a pensar en las palabras que expresa el salmista y cómo él ha entendido por su palabra lo que es bueno verdaderamente. El salmista no solamente conocía las promesas de Dios, él suplicaba en su oración por esas promesas. También recibía esas promesas por fe y experimentaba la bendición de esas promesas en su propia vida. Hay algo interesante cuando nosotros analizamos en el Nuevo Testamento, recordando cuando María, la madre de Cristo, de nuestro Señor, le dice al ángel Gabriel, quien le trae el mensaje y le hace esa gloriosa promesa de que ella traería a esta tierra al Mesías. Y la respuesta que ella da en Lucas capítulo 1, verso 38 es: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Si nosotros llegáramos a entender el evento de la obra de Cristo y lo que le esperaba a María por estar embarazada antes de casarse, sin un esposo, y eso lo vemos en el desarrollo del evangelio de cómo ella tiene que, junto con su esposo, experimentar ciertas cosas. Pero ella dijo: he aquí la sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. No está, pero ¿por qué no lo hacemos de otra manera? ¿Pero por qué no acomodamos esto quizás de una mejor manera? Para que no tenga tantos problemas, para que no tenga que enfrentar la actitud, el desprecio de los hombres. Cuando nosotros pensamos en la respuesta que da María al ángel, nos debemos colocar en esa misma posición de que esa debe ser la experiencia en la vida de todo hijo de Dios. Esa debe ser nuestra respuesta. He aquí el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme a lo que tú has dicho. Sabemos que Dios nos ha hecho bien. Sabemos que Dios obra siempre conforme a su palabra para nuestro bien. Pero a veces lo que viene no lo entendemos de esa manera. A veces las experiencias que enfrentamos en nuestra vida pareciera que las esperáramos de una manera diferente para que entonces dijéramos: sí, esto es bueno. Y empezamos a catalogar qué es bueno y qué es malo. Y dentro de nuestro catálogo entonces colocamos cosas que nos convienen y las vemos como buenas, pero aquellas que no
pues queremos sacarlas, evitarlas, hacerlas a un lado. Una de ellas, podemos decir, es la disciplina del Señor. En el libro, la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 11, se dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La dinámica entonces de la vida del hombre tiene que ir por encima de las cosas buenas y malas que nos acontecen en esta vida. Si nosotros empezamos a ir por encima de esto, a observar nuestra vida, a desarrollar nuestro proyecto de vida, nuestro entendimiento acerca de las cosas, pues va a ser mucho más sencillo y llevadero lo que experimentamos en esta tierra. Nosotros debemos aprender a identificar el fruto, el bien, el propósito fructífero de la disciplina dentro de la escuela en la cual el Señor nos coloca, donde somos formados. No debemos sellar nuestro testimonio en nuestra vida como dando respuesta al Señor: tú has hecho bien a tu siervo. ¿Cuántos podemos entender eso? Tú has hecho bien a tu siervo. Tú nos has hecho bien. Pero pastor, usted no sabe lo que yo estoy sufriendo, usted no sabe lo que estoy experimentando, usted no sabe esta enfermedad, lo mucho que me hace sufrir, el dolor que siento, la tristeza, cómo me afecta aún emocionalmente. Usted no sabe todo lo que yo experimento. Sí, porque yo, al igual que usted, estoy sobre esta tierra. El salmista era un hombre como cualquier hombre. Pero podemos decir: tú has hecho bien. Tú nos has hecho bien. Gracias por esa enfermedad. Gracias por ese problema. Gracias por esa necesidad económica. Gracias por cada circunstancia, porque tú nos has hecho bien. ¿Por qué nosotros nos demoramos tanto en entender y reconocer que esa parte de nuestra vida que estamos viviendo, Dios la quiso para nosotros? No es que a Dios se le salió de control el mundo y las circunstancias. No, Dios está obrando a través de esto. Y por eso el salmista dice: bien has hecho con tu siervo. Bien nos has hecho con esta aflicción. Bien nos has hecho con este sufrimiento. Bien, solamente es bien. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios es bueno, es algo que no se nos debe olvidar. Por eso, frente a esto, el salmista continúa considerando o reconociendo y pidiendo, porque aunque él sabe que esto es bueno, pues no quiere decir que sea fácil. Y él dice: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Esta oración por sabiduría es central y es el reflejo o consecuencia natural de un hombre, una mujer que ha conocido a Dios. Yo no necesito que el problema se vaya, yo no necesito que la situación termine, yo necesito sabiduría para vivir en medio de esta situación. Habiendo recibido de Dios todo lo que viene, el salmista comprende que necesita vivir con buen sentido y sabiduría. Las bendiciones que le eran dadas por vivir sabia y obedientemente, constantemente para la gloria de Dios, él reconoce: enséñame buen sentido. Y esta palabra buen sentido pareciera como muy confusa, como que nosotros a una primera vista no entendemos. ¿Cómo así buen sentido? En el hebreo se traduce la bondad del gusto. Concédeme la bondad del saborear bien. Un sentido
podemos decir experimental, al gusto por las cosas divinas. Y esto obviamente se necesita que nosotros nos ejercitemos en él. Es como aquel que disfruta en el comer y el beber. Cuando usted le sirven una buena comida, usted lo que espera es tener un buen gusto para saborearla. Cuán triste es una persona que no puede degustar la comida, que pierde el gusto. Pero una persona que se sienta y disfruta de una buena comida, que sabe distinguir, ¿no? Hay personas que todo les sabe igual, ¿sí? Le sirven, no sé, un queso y le sirven un queso especial y para él es queso. No, hay distinciones, hay diferencia. Y el buen gusto se ejercita en esto. O el que se toma un café y alcanza a distinguir lo que es pasilla de un verdadero café. Ese buen gusto. Y eso es lo que el salmista está pidiendo. Él quiere ejercitarse para poder distinguir esos buenos sabores. Ese sentido no es un sentido de juicio artístico, sino un sentido de discernimiento espiritual. En Hebreos capítulo 5, versículo 14, el escritor lo propone de la siguiente manera. Él dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La imagen que transmite el escritor a los hebreos es de comida. El alimento sólido. Hay personas que se pueden indigestar si comen algo de lo cual no están acostumbrados. ¿Sí? Están acostumbrados pues a lo normal, la comida normal, pero cuando van y comen algo, uy no, eso inmediatamente les causó malestar. Y así pasa con las cosas espirituales. Y cosas espirituales como cuáles. Con un buen entendimiento de que Dios es quien tiene el control de todas las cosas y que usa tanto el bien y el mal para nuestro bien. En el libro de Job, el capítulo 34, versículo 3, dice él, porque el oído prueba las palabras y compara, como el paladar gusta lo que uno come. A mí me pasa muchas veces que como muy rápido y paso entero. Y a veces uno no gusta de los sabores. Y hay que aprender a comer lento. Bueno, hay momentos donde la situación lo amerita. Pero el oído prueba. ¿Usted me está escuchando? Si me está escuchando, el Señor lo dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Pruebe las palabras. No es que usted las cree porque yo las digo. Usted las cree porque Dios las ha dicho, porque están conforme a su palabra. Usted debe ejercitarse en esto. Y esa es la petición del salmista. Es como si el salmista estuviera diciendo, Señor, hazme de gustos refinados. Que no me quede con, no voy a decir. Que no me conforme con las palabras de los hombres, que no me conforme con las formas de los hombres, sino que seas tú concediéndome por el poder del Espíritu Santo, elevarme a aquello que es mejor, a entender cada situación, a mirar por encima de cada cosa que vivo y experimento, porque ya nosotros no estamos al nivel de lo carnal y lo humano, no buscamos las cosas de esta tierra, sino aquello que es celestial y eterno. Y esa plenitud de un entendimiento de las circunstancias que rodean nuestra vida, cada vez van a ser más útiles en nuestra vida para que las podamos vivir. Porque olvidamos con demasiada facilidad nuestra necesidad de aprender buen gusto y sabiduría. Estamos demasiado dispuestos a confiar en nuestro propio corazón
en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia conciencia, y nos encontramos con estos excesos, algunos que son orgullosos en su pecado, en su maldad, otros que son orgullosos en su religiosidad, en su pensamiento y en sus prácticas que han tomado como parte de su vida y sus obras y descansan en ellas. No, nosotros estamos por encima de esta clase de pensamiento. Y eso es lo que el salmista está proponiendo acá. Ese buen sentido, esa sabiduría. Dejar de confiar en nosotros mismos, dejar de confiar en nuestro propio corazón. Es una facultad de conciencia donde nosotros participamos de los poderes que Dios da, de la obra que Dios da, entendiendo nuestra condición caída por causa del pecado, el daño que eso nos ha hecho, que por lo tanto nuestra inteligencia, nuestra honestidad, nuestro poder es propenso a la equivocación y al error. Pero pensamos que no, nosotros no nos equivocamos. Nosotros sí. Por lo tanto, no se debe confiar en la conciencia sin la luz de la palabra de Dios. Y lo más importante es la oración. Y por eso el salmista dice, enséñame buen sentido y sabiduría. Necesito que tú me enseñes. No que sea yo a través de mi propia experiencia y de mis habilidades humanas, trayendo quizás buenas cosas y buenos argumentos y pensamientos, pero que son distantes o lejanos a lo que no es yo soy de Pablo o de Apolos o de Cefas. Nosotros somos de Cristo. Ninguna enseñanza, sino la enseñanza que viene por el Espíritu de Dios. Y podemos clamar con el salmista, Señor, danos buen sentido y sabiduría. ¿Por qué? Fundamento, porque tus mandamientos he creído. Ese es el argumento del salmista. El salmista quería que Dios mismo le enseñara porque él realmente creía en los mandamientos y en la palabra de Dios. Si realmente nosotros creemos en su palabra, estamos siendo convencidos por ella, entonces debemos querer que Él nos enseñe a vivir lo que aprendemos sabia y obedientemente. Este es el recurso que Dios ha provisto para que nosotros ejercitemos un buen gusto. ¿Y cuál es ese método? El método quizás no nos guste mucho. La humillación. Versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Mas ahora. El salmista había aquí entendido las lecciones aprendidas y lo aprendió de la manera en que quizás todos hemos aprendido. A la brava, a la difícil, ¿no? Lamentablemente no es la fácil, el camino que buscamos. Eso pasa con los jóvenes. Uno les habla, les advierte, les dice, pero lamentablemente a veces ellos quieren es a los golpes, decimos nosotros, ¿no? ¿No es más fácil humillarnos voluntariamente delante del Señor y decirle, aquí estamos, Señor, humillados? Eso es mucho más fácil, pero ese camino no lo buscamos. Nos resistimos, nos negamos, creemos saber más, creemos ser más sabios que Dios. Los jóvenes creen ser más sabios que sus padres. Y entonces no. Pero vienen los golpes de la vida. Y creo que nosotros en algún momento pasamos también por ahí. Pero si usted sigue pasando por ahí, pues eso muestra mucho de que todavía no hemos aprendido a humillarnos. El salmista habla de esas lecciones aprendidas a la manera difícil. Hubo un tiempo en el que él hubiera sido más probable
que andara descarriado, apartado, lejano de la palabra de Dios. Descarriado andaba. Él sabía lo que decía la Escritura, pero andaba descarriado. Sin embargo, fue un momento de dolor, un momento de aflicción, que ahora dijo, ahora sí me voy a dedicar a tu palabra. ¿Será que necesitamos eso? Claro que sí. Nuestro corazón es orgulloso, por naturaleza es soberbio, altivo, nos creemos que sí, nosotros ya llegamos a la medida. No, y el Señor tiene que venir y darnos un par de nalgadas y sentarnos. Este principio se ha demostrado en casi todos los que seguimos a Dios, si no en todos. Esta es una de las razones por las que Dios designa la aflicción para su pueblo. La aflicción para el pueblo de Dios no es una casualidad, es algo que Dios establece para que nosotros nos humillemos delante de Él. El apóstol Pablo lo propone en 1 Tesalonicenses 3:3 de la siguiente manera. Él dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. A menudo nuestras pruebas actúan como un seto de espinas para mantenernos en el buen pasto, pero nuestra prosperidad es una brecha por la que muchos se extravían. ¿Quién quiere ser pobre? Nosotros diríamos no. En ninguna manera queremos ser pobres. No hay alguien que trabaje todos los días para ser pobre. ¿Cierto que no? Pero la pobreza muchas veces es necesaria. La escasez, la necesidad. En todos los tiempos de nuestra riqueza, líbranos, Señor. Una época de riqueza es de hecho una época especial, de una necesidad especial. Nosotros oramos cuando necesitamos, cuando se nos acabó el mercado, cuando no tenemos dinero, pero cuando estamos en abundancia, estamos bien. Estamos confiando en nosotros mismos, descansando en nuestro bolsillo, descansando en nuestra cuenta, descansando en nuestro empleo. Es que mi empleo es seguro. ¿Seguro? ¿Seguro? Seguro que no. Seguro que no hay nada seguro aquí. Así como azotear, golpear la ropa, así cuando las mujeres, quizás hoy no lo hace porque hoy lavan la lavadora, pero antes se golpeaba la ropa para sacarle el mugre, la polilla y todo lo que había. Así necesitamos ser golpeados nosotros para que toda esa escoria sea eliminada, toda la corrupción de nuestro corazón sea eliminado. El problema es que a veces nos resistimos tanto, pues que nos tienen que dar más palo, ¿no? Nos tienen que dar más duro. Muchos han sido humillados bajo la aflicción y se les ha enseñado a conocerse a sí mismos y a humillarse delante de Dios. Y probablemente si esto nunca hubiera pasado, pues nunca hubieran sido salvos. Después de esto, ahora son serios hombres y mujeres de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo llegaste? No, yo llegué porque yo era rico. Ay, me encanta escuchar esas historias. Pastor, usted cuando me hubiera conocido antes de conocer a Dios, tenía casas, carros, empresas, tenía plata. Y ahora nada. Hubiera sido muy bonito haber conocido al Señor en ese tiempo, a ver si daba algo. Pero no, el Señor nos quita para que nosotros entendamos que solamente Él
puede satisfacer nuestra necesidad. Y es Él quien nos llena. No tenemos abundancia, ni casas, ni carros. Tampoco es que estemos tan afanados por eso, porque ahora entendemos que nuestro mayor bien es Él. Si el Señor nos quiere dar, amén. Si no, amén, estamos bien. ¿Hemos aprendido? Claro. Si no, hermano, vas a seguir siendo golpeado. Nos consolamos recordando lo que la Biblia enseña del mismo Señor Jesucristo. Se dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5:8. El salmista dice, mas ahora guardo tu palabra. Ay, hermanos, qué palabras tan gloriosas. Mas ahora, el ejercicio de la humillación funcionó. El ejercicio de ser humillados para el salmista lo llevó a guardar la palabra, le enseñó a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Aprendió la lección. Ahora no es ese soberbio que antes andaba erguido, imponiendo su voluntad. Ahora es un siervo humilde. Reconoce que no merece nada. Y es triste ver, hermano, no sé si a usted le ha pasado, pero vemos a muchos en situaciones tan difíciles. Nuestra familia a veces pasa por momentos que uno dice, ahora sí, con esta sí llegan al Señor. No, se endurecen más reniegan, más aborrecen a Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que esto no los hace entender? El Salmo 32, versículo 9 dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. En nuestro tiempo diríamos, no sea burro. ¿Cómo es que usted no entiende? Ellos necesitan, los animales necesitan cabresto y freno. Nosotros, hay muchos que necesitan de eso. Eso me genera a mí bastante tristeza. No sé si a usted también, pero lo pone triste a uno ver la gente sufrir tanto. Y cuando uno les habla del Señor, les presenta el Evangelio, no, cerrados completamente. El salmista dijo, no, ahora guardo tu palabra, aprendí. Y él más adelante va a reforzar esa idea. Ahora, ¿qué entiende él? Aquí hay algo, podemos decir, misterioso, pero que nosotros sabemos. Y es la bondad de Dios en el vista por el salmista y el deleite que él ahora tiene en la ley del Señor. El versículo 68 dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Y esto es algo importante y precioso a la vez. Él sigue en el reconocimiento de la aflicción. Él ve en la aflicción la bondad de Dios y lo bueno de Dios. Dios sigue siendo bueno aún en medio de la humillación que Él ha permitido en mi vida, de la aflicción que estoy experimentando. Yo reconozco que Dios es bueno. Eso es estar por encima. Eso es ver las cosas por encima del bien y del mal. Es entender que Dios sigue siendo bueno, aunque la situación presente no lo sea tanto. El salmista no se amargó, no se sentía resentido con Dios por la aflicción que lo llevaba a una mayor obediencia. Más bien, a pesar de la aflicción, lo que él nos lleva a considerar y a proclamar es que Dios sigue siendo bueno y bienhechor. De hecho, incluso quería más. Instrúyeme más, enséñame más tus estatutos. Y esto lo muestra en un entendimiento implícito de que esa enseñanza requiere aflicción y que requerimos más aflicción. Ese es el deseo del salmista, pero él permanece confiado en Dios. Usted no le dice al Señor, Señor, humíllame más. Pero el salmista sí. El salmista dijo, Señor, necesito ser más humillado.
en sígueme enseñando, sígueme afligiendo. No porque sea un masoquista, sino porque él entendía que a través de eso Dios estaba mostrando su bondad. Dios estaba mostrando su amor. Ahora, la aflicción no es el asunto mencionado con más frecuencia en esta porción. Lo que más se muestra en esta porción es que Dios es bueno. En esta estrofa lo que él muestra es Dios es Tet. Tet es la primera letra de la palabra hebrea para bueno. Por lo que era un pensamiento natural para el salmista el usar bueno al comienzo de estos versículos. Él es bueno. Estoy enfermo, estoy quebrado, estoy necesitado, pero Dios sigue siendo bueno. En el sentido más básico, esta es la alabanza verdadera a Dios. Cuando nosotros bendecimos al Señor, porque bueno eres tú, y cantamos al nombre del Señor alabanzas, diciéndole, Señor, es que tú eres bienhechor. Cuando estamos en medio de todas estas necesidades, luchas y conflictos, pues es ahí donde la alabanza es verdadera. El salmista quiere permanecer en ese aprendizaje, no solamente por la experiencia, sino conociendo lo que las Escrituras dicen, basando su experiencia en la realidad revelada a través de la palabra del Señor. Es esa experiencia donde nosotros podemos vivir completamente confiados, aún en medio de valle de sombra y de muerte, porque tú estarás conmigo. Eso es lo importante. Y para eso el salmista pasa a mostrar el instrumento que Dios usó para esa enseñanza. ¿Cuál es ese instrumento que Dios usa? Para él, en particular, en el versículo 69, dice, contra mí forjaron mentira los soberbios. Y el versículo 70, se engrosó el corazón de ellos como cebo. Esta clase de persona orgullosa, soberbia, y se describe el carácter de estas personas frente al carácter humilde y piadoso del salmista. Así que es casi impactante escuchar que él tiene enemigos que cuidadosamente han forjado mentiras en contra de él. Sin embargo, explica cómo esto es posible. Ellos son los soberbios, que sin duda reciben convicción de conciencia y desprecian la vida humilde y obediente y enseñable de aquel que teme a Dios. El soberbio que se quiere enseñorear de aquel que ama y teme al Señor. Si el Señor nos hace bien, pues hermano, debemos esperar que Satanás nos haga el mal. Esa es la consecuencia. Esa es la verdad. Y Él fácilmente pone en el corazón de sus hijos, Satanás, el forjar mentiras contra los hijos de Dios. Esas difamaciones, calumnias. Una buena vida, una vida de humildad, de integridad, es la mejor respuesta contra esto. No es entrar en el conflicto y llevarnos del elemento que estamos viviendo ahora, entendiendo que Dios usa todo, y rebajarnos al nivel de Satanás y sus súbditos. Eso es rebajarnos, a nivelarnos con los soberbios. Ahora, mas yo, dice el salmista, guardaré de todo corazón tus mandamientos. Y curiosamente, las mentiras de los soberbios al salmista no lo distraían ni lo desanimaban de su labor,
de su propósito de seguir aprendiendo, de seguir entendiendo que cada circunstancia de su vida hacía parte de un plan de Dios para su formación, para su crecimiento, que su llamado era obedecer y dar honor a Dios sin importar lo que estuviera a su alrededor. Ese era su cometido, obedecer de todo corazón a Dios. Dice Spurgeon, si el barro que se nos arroja no ciega nuestros ojos ni daña nuestra integridad, no nos hará ningún daño. Si guardamos los preceptos nos guardan en el día de los insultos y las calumnias. Van a venir ataques, van a venir señalamientos, van a venir muchas cosas, pero si nosotros permanecemos en Dios, si guardamos su palabra, eso nos va a guardar a nosotros en medio de todas estas situaciones. El propósito del salmista, guardar su corazón. Con todo corazón guardaré los mandamientos, y lo compara, versículo 70, con el corazón de estos soberbios. Ese corazón de ellos se engrosó como sebo. Sus corazones llenos de grasa, de sebo, claramente no eran buenos para su salud física y mucho menos espiritual. Lo que quiere decir esto es que sus corazones estaban aburridos, insensibles y ahogados en los excesos. Ya ninguna de estas cosas les satisface. En contraste, el salmista solamente necesitaba la palabra de Dios para deleitarse en ella. Yo no necesito la opulencia, la grandeza. Solo tu palabra. Y este es el tremendo golpe de la justicia de Dios que se dirige al corazón del hombre. La conciencia del hombre que es cauterizada, que no tiene la capacidad de discernir el bien del mal. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:2 que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, pierden toda sensibilidad, se vuelven duros, apáticos, se vuelven violentos contra todo lo que no se conforma a lo que ellos quieren. Resisten a la palabra, resisten su entendimiento a someterse a lo que Dios dice. En Efesios 4:19, Pablo refuerza esta idea diciendo: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ay, hermanos, y siempre debe haber un contraste entre el que ama la palabra de Dios, el creyente, y aquel que se desvía y se niega a someterse a él. Aquel que resiste desde su corazón lo que Dios ha dicho, que su corazón se engrosa de sebo, se cierra. Lo que quiere decir es que la grasa cubre el corazón de tal manera que la palabra no penetra. Y aunque se le esté hablando y se le esté diciendo, se le esté mostrando, ya se ha engrosado, se ha enorgullecido, se satisface a sí mismo de sus propios pensamientos, de sus propios deleites, está tan cauterizado y tan cautivo de eso, que la palabra de Dios no penetra hasta él. Y el salmista, es como si el salmista estuviera diciendo: en cambio, mi corazón es flaco, mi corazón está hambriento. Mi alma está sedienta. Cada vez que yo escucho la palabra quiero más, quiero saber más, quiero aprender más. No tengo nada más con qué llenar mi corazón sino con la palabra. No tengo con qué más recibir consuelo sino a través de la palabra. En cambio, esos corazones gordos, esos corazones que creen que ya saben todo, que ya tienen todo, que no necesitan de nada, gordos del mundo, gordos de lujuria, gordos en todos los sentidos, odian la palabra del Señor. Es como una persona que acaba de comer y está llena y no puede digerir y no quiere más. Ya está satisfecho y entonces aborrece aquello que es verdaderamente necesario, que es esencial para su vida.
El salmista, en comparación con ellos: yo me he regocijado en tu ley, me deleito en tu ley, permanezco satisfecho en tus palabras, en lo que tú has dicho. Eso es lo que a mí me resulta útil, necesario y vital para mí, tu palabra. Y entonces hay como consecuencia en el versículo 71, mostrando el resultado de todo este proceso. Y entonces ya no solamente el salmista entiende la necesidad de la humillación. Antes que fuera yo humillado, versículo 67, descarriado andaba. Ahora dice: bueno me es haber sido humillado. Porque ya miró al del corazón gordo y dijo: no, yo era así, yo tenía mi corazón así. Y fue a través de la humillación que mi corazón se adelgazó. Bueno, por lo tanto, me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Es una repetición clara del versículo 67, pero una forma eficaz, comunicando un énfasis en la necesidad de la aflicción, en una vida que se ha sometido a la sabiduría, una vida que entiende la necesidad de ser guiado por la palabra de Dios. Esta humillación hizo algo bueno en su vida. Spurgeon dice: yo por mi parte creo que le debo más al yunque y al martillo, al fuego y a la lima que a cualquier otra cosa. Bendigo al Señor por las correcciones de su providencia, mediante las cuales se me ha bendecido por un lado con dulces y por otro lado me ha bendecido con amargos. No todo en la vida es dulce. Lutero dijo: yo nunca supe el significado de la palabra de Dios hasta que llegué a la aflicción. Siempre la he encontrado como una de mis mejores maestras de escuela. Ahora, debemos cuidar nuestro corazón, debemos cuidar nuestra vida de creer, de pensar y tener un malentendido de que las temporadas de aflicción pueden llevar automáticamente a hacerlo a uno más piadoso o una mejor persona. Como ya lo mencioné, lamentablemente hay muchos que están peor por causa de la aflicción. El mismo evento puede llevar a uno a depender de Dios y a otro a renegar de Dios. Así que la peor aflicción de todas es la aflicción que se pierde. Es la aflicción que no nos lleva a Dios. Es la aflicción de la cual no obtuvimos nada. Esa es la peor aflicción. Y esto es interesante, ya que la expresión que utiliza el salmista de bueno, junto con haber sido humillado, aunque pareciera una contradicción, pero es una manera en la que el salmista nos lleva a mostrar el amor de Dios para con nosotros. Muchos cristianos en las malas experiencias toman como si Dios estuviera pendiente de nosotros, mirando a ver si en algún momento nos equivocamos para caernos encima y castigarnos, y gente anda como atemorizados de Dios. No amando a Dios, no contemplando el amor de Dios a través de nuestra vida, no agradeciendo a Dios por la disciplina, entendiéndola como parte de nuestra vida y de la muestra de su amor, sino que andan aterrorizados como que cada cosa es que Dios quiere acabarme, Dios me quiere matar. No, el Dios de las Escrituras obra todo siempre en favor de sus hijos, por amor a ellos y para el bien de ellos. No debemos ver a Dios como a veces pasa con padres, ¿no? Hay papás que están esperando que el hijo haga esto malo para caerle encima con la tabla y darle, o para regañarlo. No, mi hermano, Dios no es así. Él no es rencoroso ni vengativo. Dios es un Dios que ama a sus hijos.
¿Habéis olvidado la exhortación que como a hijos se dirige? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Esto muestra cuán valioso era para el salmista el aprendizaje, pero no solamente del conocimiento de la palabra de Dios, sino el aprendizaje que valía, que servía para soportar la aflicción. Si tan solo podía aprender los estatutos de Dios, los podía aprender en el proceso. Y eso valía, era más importante poder vivir la aflicción dolorosa porque le ayudaba a ver lo que ya sabía. Muy poco se aprende sin aflicción. Si queremos ser eruditos, debemos sufrir. Los mandamientos de Dios se leen mejor con los ojos mojados. Por la aflicción, Dios separa el pecado que odia del alma que ama. Nos limpia, nos santifica. Esta es una muestra del propósito de Dios, del amor de Dios. Nos humilla para aprender, para crecer, para madurar. No es castigar por castigar. Dios nos lleva a que nos demos cuenta que Él está presente en nuestra vida, que nunca nos ha dejado, que su intención no es condenarnos, es salvarnos. Esto no tiene que ver solamente con aquellos que quizás caen en algún pecado dentro del gran catálogo de pecados o lista de pecados que tenemos, sino con aquellos que depositan su confianza en sí mismos. Por eso esos excesos son peligrosos, de creer que una vida como ya soy salvo puedo vivir en libertinaje. Pero otro, no, yo por mis obras tengo que ser salvado. No, las dos áreas son exceso y son pecaminosas. Por eso es que el Señor a través del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 verso 12 y 13 dice así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mis amados, es triste porque con facilidad identificamos los pecados de otros, pero la humillación viene con el propósito de bajar el estatus de orgullo que nos ha llevado a descansar en nuestras propias obras. En cualquier caso, lo que es humillado es nuestro orgullo. En unos, por su permanencia en el pecado, en otros, por su confianza en sí mismos. Y esto requiere que aprendamos, como consecuencia de esta humillación, a depender de Dios. Y por eso el salmista concluye esta porción mostrándonos lo que es valioso. Verso 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Podemos decir que esta es una extensión lógica del pensamiento que nos ha dicho en el versículo anterior. Si el salmista entiende que incluso los problemas pueden ser buenos, si le enseñan lo que la palabra de Dios dice, si es más valioso que la comodidad, entonces también es posible decir que es más valioso que toda riqueza. Mejor me es la ley de tu boca. ¿Y cómo comienza en el versículo 65? Bien has hecho con tu siervo, conforme a tu palabra. Mejor es la ley de tu boca, mejor es lo que tú dices, lo que tú hablas, lo que nos ha sido dejado en tu palabra. Es
gran estimación la que nosotros debemos tener en la palabra de Dios, que viene a nuestra vida de una manera práctica a través de la aflicción. Es amor, es aprecio de parte de Dios en medio de la batalla, de los conflictos de esta vida, no en la tranquilidad de, no sé, un palacio y en la comodidad que éste da. Es en el campo de batalla. Se cuenta la historia de un hombre que habla acerca de cuando se hizo la Biblia más grande del mundo. Un manuscrito que pesaba, hebreo, que pesaba 320 libras en la biblioteca del Vaticano. Y hace mucho tiempo un grupo de judíos italianos pidió ver esta Biblia, y cuando la vieron, le hablaron de ella a sus amigos en Venecia. Como resultado, un sindicato de judíos rusos intentó comprarla, ofreciendo a la iglesia el peso del libro en oro. Julio II era papa en ese momento y rechazó la oferta, a pesar de que el valor era una cantidad tan grande de oro. ¿Sabe qué? Hoy pagamos poco por poseer una copia de la Biblia y aún así nos cuesta. ¿Valoramos la palabra de Dios? En muchos casos temo que no valoramos como debiéramos hacerlo. Lo que Dios nos ha dejado, lo que Dios nos ha hablado. ¿Quién puede de nosotros decir esto? ¿Quién prefiere la ley de Dios? El Cristo que compró nuestra vida, que ganó el cielo para nosotros. ¿Quién prefiere esto a oro y plata? ¿Cuántos hay como Judas que venden al Salvador incluso por 30 pequeñas piezas de plata? Esto debe ser contemplado a aquellos que aman tanto el mundo y su dinero. La palabra de Dios debe estar más cerca de nosotros que nuestros amigos, más querida por nosotros que nuestra propia vida, más dulce para nosotros que nuestra libertad y más agradable para nosotros que toda comodidad terrenal. ¿Amas de esa manera la palabra? Bueno, nos es ser humillados para que amemos su palabra. Oremos. Padre, bendecimos, Señor, tu nombre. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, porque quizás no amamos como debiéramos tu palabra. Estamos tan centrados en nosotros mismos, tan envanecidos en nuestros propios planes, tan distraídos en buscar nuestro propio bien. Bueno nos es ser humillados, Señor, para que podamos aprender, crecer, madurar. Que podamos ver, Señor, el bien que nos hace el mal. Por lo menos el mal que es a nuestros ojos, pero que a tus ojos es bien. Es bueno, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en humildad delante de ti, humillados, con esa actitud clara y concisa de nuestra necesidad, de nuestra dependencia, estimando siempre tu palabra de la manera en que debemos hacerlo, sometiéndonos a ella, viviendo conforme al consejo que ella nos da.
Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no perder de vista lo bueno que tú eres, lo bienhechor que tú eres. Que en los momentos de aflicción, de necesidad, donde estemos luchando, podamos recordar estas palabras, Señor. Recordar que a pesar de todo lo que rodea nuestra vida, tú sigues siendo bueno. Que tu bondad se extiende y alcanza hasta la eternidad. Que la mayor muestra de esa bondad ha sido que tú nos has dado a tu Hijo. Gracias. Gracias porque no lo merecemos. Quita de nuestra mente, Señor, pensar que merecemos algo. Ha sido solamente tú, Señor, por tu buena voluntad, por tu gracia. Por eso te bendecimos, te alabamos. Oh Señor, cuán bueno eres tú. Te bendecimos en Cristo. Amén.